Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar nuestro recorrido por distintos formatos de lectura como venimos haciendo al respecto principalmente de tarot. Por supuesto decirles de que el formato de lectura que vamos a ver hoy, así como los anteriores que estuvimos viendo, que si te los perdiste acá te voy a dejar en las tarjetas para que puedas ir a ver los formatos de lectura anteriores, pero comentarte de que todos son parte del libro justamente Magia Oracular, que comprende y contiene un montón de formatos de lectura tanto para runas como para tarot que te pueden ser muy útiles y otros incluso que te pueden servir para utilizar con otro tipo de oráculos para trabajo de autoconocimiento y de introspección. Así que el formato de lectura que tenemos para ver hoy es justamente el formato del 7 mágico, las 7 parábolas. A ver, este formato de lectura de cartas de 7 es, digamos, ha sido muy trabajado, es muy conocido, muy interesante y del cual hay muchas versiones, pero en el caso del día de hoy traemos una versión en particular que, si bien es una de las antiguas, es de las que más me ha gustado a mí en cuanto a formato. Como siempre vieron que trabajamos al respecto de que sean formatos de lectura que no condicionen la proyección futura, sino que den herramientas para cómo trabajar de mejor manera y cómo proyectarnos de mejor manera hacia el futuro. Este me parece de que es un formato sumamente interesante y muy lindo de trabajar. Vamos al formato. Bueno, queridos amigos, vamos a ver entonces este formato del 7 mágico, 7 parábolas. A ver, este formato de lectura ha tenido muchas variaciones en el tiempo y de acuerdo a los brujos que lo han utilizado y lo han practicado en cuanto a lo que es el significado que se le dio a cada una de estas 7 cartas. A mi ver, el formato que les voy a traer en el día de hoy es el que más, digamos, más me ha resultado útil y que creo que van a poder sacarle mayor provecho a este formato de lectura. Pero, como decimos, no es específicamente el único. Bien, entrando en lo que es el formato de lectura, bien, tenemos por un lado una división particular entre las primeras 3 cartas, la carta que está aquí y las otras 3 cartas, es decir, podemos dividirlas en bloque y después vamos a ver cómo se charlan entre ellas, ¿no? Porque realmente se hace como un diálogo muy interesante. Bien, en este caso yo, digamos, para todo esto utilicé en realidad, digamos, un proyecto de carácter grupal que están haciendo unos colegas, entonces voy a ver cómo viene ese desarrollo, ya que es algo que me preguntaron. Bien, primeramente vamos a ver la carta número 1 que tenemos acá, nos representa el pasado de ese tema o de la consulta, es decir, de dónde proviene, de qué energía se trajo y fue, digamos, la que fue motor y los trajo hasta el hoy, es decir, que trajo a este proyecto grupal hacia adelante. En este caso tenemos una carta como la muerte, la cual, recordemos de que la muerte nos habla de los procesos de transformación y de los tiempos, ¿no? De cuando se llega a un final de ciclo. No estamos hablando de la muerte en sí, justamente. Por eso es interesante, porque en este aspecto nos está hablando de que hubo un proceso de transformación fuerte y abrupto, ¿no? Es decir, este grupo, digamos, en el pasado sufrió, como quien diría, justamente lo que los unió en cuanto a proyecto y avanzar en eso fue en realidad los finales, un momento, digamos, de final un poco incluso hasta duro, se podría llegar a decir. Vamos a ver la carta que le sigue, que es la del presente. Bien, esta carta que está acá en el presente nos habla de cómo se encuentra hoy ese proyecto grupal, es decir, cómo se encuentra ese proyecto, cómo se encuentran ellos al respecto del proyecto. Y en este caso tenemos el carro. El carro justamente nos habla de
cuando aparece invertido justamente esos estancamientos más que de avance, y ese estancamiento también está dado por, fíjense en esos caballos que uno va para un lado, otro para el otro, y la persona, si bien del derecho nos marcaría de que es ella quien toma las decisiones y avanza hacia adelante, en este aspecto nos está hablando de que no estaría pudiendo mantener el rumbo, ¿no? Justamente invertida nos marca de que se encuentran en un estancamiento y no por nada llegan a la consulta, ¿no? Entonces es interesante porque ya nos está marcando y nos está hablando de la situación de estancamiento en la que se encuentran. Vamos a ver la carta que le sigue, a ver qué nos dice al respecto, que justamente es la proyección futura. Bien, bueno, tenemos todo un proceso, ¿no? Porque fíjense en que la proyección futura, acá tenemos el hierofante, es decir, de que, digamos, de alguna forma se autoimpusieron muchas reglas, como quien diría. Vieron de que de alguna forma, incluso en los proyectos grupales, hay determinados lineamientos hasta inconsciente. Van por un camino y consideran de que ese camino, cuando les da un cierto resultado, entienden de que las cosas solo pueden funcionar de esa manera, solo pueden traer abundancia de esa manera, solo pueden crecer de esa manera, y generan, como quien diría, de alguna forma, a ver, en lo que es este hierofante uno puede ver, o el hierofante o el papa, justamente puede ver esos amortiguadores de la conciencia actuando cuando aparecen invertidos, que generan limitaciones. Entonces la proyección futura va hacia una cierta limitación. Entonces es importante ese, digamos, ya aconsejaríamos un proceso de reinventarse y replantear si los rumbos tomados verdaderamente son los únicos o los verdaderamente importantes, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice más la lectura, porque vamos a ver después cómo se habla una carta con la otra. Bien, entonces pasemos a lo que es el consejo. Dejemos que las cartas le transmitan el consejo que tiene que ser. Y bien, fíjense de que la carta que aparece justamente es la Reina de Pentáculos, y aparece de forma invertida. Entonces acá el consejo tiene que ver con la abundancia y tiene que ver con las proyecciones incluso rígidas dentro de la tierra, es decir, el cómo se hacen las cosas. Digamos, acá la reina nos estaría hablando de que necesitamos un poco más, digamos, de fluir consciente desde el cómo obrar, desde el cómo realizarse en cuanto a el aspecto de cómo moverse desde lo terrenal, desde lo concreto. Es trabajar con esta energía dentro de los lineamientos y que justamente se busque más soltura. Está todo muy rígido, muy firme, muy estable, y a veces justamente tenemos que ser como un bambú en la vida. A veces en los proyectos, si está muy rígido, cuesta más que nos adaptemos a los cambios y a lo nuevo, ¿no? Vamos a ver qué carta le continúa, que justamente la carta número 5 nos hace referencia a lo que sería, digamos, en la parte externa, es decir, cómo se encuentra el entorno alrededor de este grupo de trabajo y de este proyecto. Y fíjense de que el entorno está con la energía del colgado, es decir, hay una energía de quietud. Fíjense en cómo, así como ellos vienen en quietud con su proyecto, a la vez el afuera está ahí. No por nada estamos en tiempos de confinamiento que, digamos, hace que las personas se vuelquen más hacia adentro y no estén tanto puestas con la energía en el afuera o con el crecimiento desde el afuera al respecto del proyecto que ellos tienen para brindar. Bueno, vamos a ver entonces esta carta que tenemos acá, que es la número 6, nos habla de los temores, de las proyecciones. Tiene mucho que ver con la fe, con la parte espiritual. En este aspecto, fíjense en que tenemos el 4 de pentáculos o 4 de oro, marcándonos que está muy rígida la parte de la abundancia. Invertido nos marca de que se está pensando, hay mucho miedo en la carencia, miedo en esta cosa, digamos, de que mañana no voy a tener, entonces hoy cuido por las dudas, y no se percibe de que en realidad
todo eso es parte, digamos, de una construcción que se puede ver más rígida todavía. Entonces hay que tener cierta cautela con eso y trabajar sobre esos miedos, trabajar sobre las mismas proyecciones personales de escasez. Vamos a ver la carta número 7 que nos habla de la conclusión. Esa carta número 7 de la conclusión, en este caso los enamorados, que recuerden que representa las decisiones, nos invita a tener cautela, porque fíjense de que los enamorados nos representa esa decisión entre lo nuevo y lo viejo, es decir, es el tomar decisiones de forma sabia, y de hecho como conclusión apareciendo invertida habla de tener una particular cautela, tener particular cuidado y ser muy sabios y reflexivos a la hora de decidir, porque las decisiones no están siendo del todo claras, las decisiones que se están tomando no son en este momento las mejores. Y algo que yo les quería hablar que me parece sumamente interesante es, fíjense en la carta número 1, la carta número 7. Es decir, por un lado, si miramos, digamos, ese pasado y esa conclusión, fíjense en de que todo comienza justamente desde un quiebre, desde ese conflicto, desde ese cierre de ciclo que hablábamos con la muerte, y fíjense en que tenemos las decisiones. Digamos, está bien de que tenemos todas las cartas, casi todas invertidas, marcándonos de que, bueno, es un poco una cadena de eventos desafortunados, como quien diría, pero de consciente. Entonces, es interesante porque nos está hablando de tener en cuenta, por una parte, en cuanto a lo que es, fíjense de que si se pone a reflexionar al respecto de cómo terminaron esas cosas, se puede encontrar mejor claridad. Si se reflexiona mejor sobre lo que salió mal antes, podemos orientarnos mejor de esta forma, porque probablemente se estén utilizando los mismos métodos para salir adelante y desarrollo de vida. Por otra parte, hablamos del estancamiento, pero también hablamos de la limitación, ¿no?, al respecto del afuera, porque si el presente está así y por otra parte tenemos el afuera, es decir, en el presente ellos se sienten estancados, y por otra parte, en el afuera, digamos, esa percepción que se tiene a los temores, a cómo ellos perciben el afuera, porque recuerden de que el entorno lo teníamos acá, pero justamente a cómo ellos perciben el afuera, perciben el entorno, perciben las posibilidades, mejor dicho, como palabra justa, tenemos acá justamente la limitación, la proyección limitante ya de por sí. Entonces, si tengo una proyección limitante, voy a tener un estancamiento en este aspecto en cuanto a proyectos, ¿no? Y por otra parte, fíjense en cómo se hablan estas otras dos. Como decíamos, al respecto de que por un lado tenemos esa proyección futura que se va a terminar estructurando en esa misma limitación, teniendo en cuenta lo que veíamos acá, es interesante porque esta lleva a hacer una reflexión. Fíjense en cómo se conversan, ¿no? Porque a esta persona le podemos decir, a este grupo, evalúen las decisiones mal tomadas antes, porque seguramente que al reflexionar van a poder encontrar un mejor rumbo, un mejor camino. ¿Por qué no trabajan con las limitaciones desde la abundancia para poder proyectarse un poquito mejor y salir de ese estancamiento? ¿Por qué no trabajan en cuanto a meterse para adentro y reconocer las necesidades que tiene la gente, el entorno, al respecto de lo que se viene procesando para poder salir de esta proyección futura que tiene que ver con las limitaciones? Y fíjense de que todo eso que hablamos se tiene que ver con el consejo que están dando acá las cartas. Fíjense en qué linda manera de utilizar el 7 mágico para determinadas preguntas o determinadas cuestiones. A mí este formato, hay otras variantes de este mismo formato de lectura, pero a mí esta me parece de que es la más interesante, la que mejor engloba y que les da mayores herramientas. Como siempre, desde acá siempre buscamos que la persona reciba herramientas para proyectarse hacia adelante, no condicionarle su proyección futura, porque en el presente la persona tiene el poder de cambiar si transforma y se transforma.
Bueno, espero que este formato les haya gustado. Por supuesto decirles no se olviden de suscribirse al canal, darle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos y sin más, hasta pronto, nos vemos en un próximo formato de lectura.